Bienvenidos al segundo capítulo de Micro Abierto, un espacio para hablar de fútbol pero también de otros temas. Hoy estamos con el jugador más joven de la plantilla, Luis Eduardo Quintero. Hola Quinter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí a ver, ¿qué me preguntas? Pues mira, vamos a empezar por una sencillita. Nosotros te conocemos, pero hay gente que igual está viendo esto, escuchando esto y no te conoce. Cuéntanos quién es Luis Quintero. Pues nada, Luis Quintero es un chico de 19 años que viene cedido del Villarreal, fue aquí en Amorebieta y nada, al final es un chico como cualquier otro de su edad que intenta disfrutar de lo que hace. En una palabra, si tuvieras que decidir, ¿qué palabra elegirías? Pues yo creo que alegría. Me gusta bastante estar feliz, de coña, o sea, me gusta bastante. Sí. Ahora, antes de meternos en otros temas, una pregunta obligada que no queremos que se nos olvide. Hace unos días vimos con un joven aficionado de la Moreta y una pancarta que te prometía unas empanadas de su madre a cambio de la camiseta. Vimos cómo se la entregabas, tú cumpliste tu parte, él ya ha cumplido la suya y has probado las empanadas. Sí, la verdad que me sorprendió bastante cuando vi la pancarta, perdón, por primera vez y no le pude dar la camiseta porque en ese momento no podía dársela y el chaval me dio aún así las empanadas y lo avisé de que podía entregarle la camiseta otro día y nada, se ve que el chaval volvió a cumplir por segunda vez, eso sí que me sorprendió y nada, yo encantado de darle la camiseta tanto a él como a cualquier otro aficionado que esté junto a nosotros, porque al final, si estamos todos juntos, yo creo que va a ir todo muy bien y es la base de la felicidad. Estaban ricas, Están muy buenas. colombianas. Sí. Creo que, si no me equivoco, no son de Colombia, no las empanadas, sino la familia. No me acuerdo si dominicanos o algo así, pero igualmente muy bien. No las probé yo solo, venían un montón en la caja. O sea, venían, yo qué sé, 10, 12, dije yo, pero ¿qué hago yo con esto? Y nada, empezó la familia a probar y muy bien, muy bien. Muy aparte del fútbol y esas empanadas tan ricas, ¿cuáles son las mayores aficiones de Luis Quintero? Mis aficiones, pues a ver, en cuanto a qué te puedo decir, deportes, aficiones De todo, en de general. qué me gusta hacer, Eso es, sí. pues mira, algo muy básico en un chico de mi edad, me gusta bastante jugar a la Play, me gusta salir con mis amigos, hay otros deportes que me gustan mucho como la Fórmula 1. Últimamente, desde que llegó Alcaraz, algo de tenis puedo ver, porque la verdad que no sé si no me hagas mucho caso, el Roland Garros y tal, y desde ahí me pareció bastante bien y nada, la verdad cosas muy normales, yo qué sé, me gustan los coches, me gusta la ropa, cosas, yo qué sé. ¿Vas mucho de compritas? No es que vaya mucho de compras de centro comercial, soy más de pedir y que me llegue a casa, no soy mucho de centro comercial. Al cine sí que me gusta bastante ir, cuando hay películas que me gustan, pero no, de compras no mucho. ¿Y cuál es la última peli que has visto en cine? La última fue hace un mes, vi Campeones, Dos. la 2, sí. ¿Y cuál mejor, la 1 o la 2? El final de la 2 me conmovió, pero me gustó más la 1. Sí. Vale, ahora vamos a meternos un poquito en la máquina del tiempo y dar un poco para atrás, aunque bueno, como eres tan jovencito tampoco hay que darle mucho al botón. No mucho. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Pues muy feliz con mi familia. Sí es verdad que tuve bastantes cambios en cuanto a colegio, porque nos mudamos una vez de un pueblo que se llama Santa Pola, que está ahí al lado, a Elche, y tuve como 2 o 3 cambios de colegio, pero aún así sí que tengo un buen círculo de amistades y nada, en general lo que te digo, aparte también del fútbol, que sí que es verdad que a lo mejor había épocas que destacaba un poco más de lo normal, y cuando jugaba en el colegio pues sí, el típico niño que pues bueno, que es un poco mejor, pero en cuanto a lo demás todo muy normal, muy normal. ¿Y tu primer recuerdo futbolístico de cuando eras pequeño? ¿Es la primera vez que fuiste a un estadio? ¿La primera vez que jugaste tu primer partido? O sea, ¿qué Pues recuerdas? la primera vez que recuerdo es bastante pequeño, de hecho, no sé si eran 4 años. Y fue un partido que fui a ver a un equipo, era del pueblo,
pero yo no podía jugar aún. Yo hasta que no tuviera los 5 años no podía jugar. Entonces yo estaba esperando a poder jugar y me acuerdo de eso. A mi equipo le dieron una paliza bastante considerable, pero ese es el primer recuerdo que tengo. No es jugando, pero es de lo más antiguo que me acuerdo. ¿Qué equipo era ese? Se llamaba Peña Barcelonista, un equipo ahí de Santa Pola, el pueblo donde yo vivía. Hasta los 7 años estuve allí. ¿Cómo empezaste jugando allí? Y luego, sí, empecé allí y de ahí ya fui a Elche. Vale. Bueno, a pesar de haber nacido en la Comunidad Valenciana, tus padres son colombianos, tu familia es colombiana, pues es la doble nacionalidad. Cuando eras niño, ¿soñaste alguna vez con jugar en la selección? Hombre, depende de como de pequeño, pero sí, digamos que cuando ya pisé Villarreal y ya veía compañeros que se iban con la selección y veía que, bueno, que digamos que era otro mundo muy diferente al que yo vivía en mi casa en Elche, sí que es verdad que cuando se me dio la oportunidad de poder ir con Colombia fue bastante especial. Y además fue de una manera bastante curiosa, la verdad. ¿Qué significó? Un poquito cómo te lo comunicaron y qué significó para ti. Pues justo, mira, a mí me comunicaron que había un torneo en Portugal, porque para esas llevan un niño de, no me acuerdo si eran 16 años, hasta Colombia, una convocatoria, era bastante complicado. Pero se dio la casualidad que hubo un torneo en Algarve, cerca de ahí de Algarve, sub-16, selecciones muy buenas, Portugal, Alemania, Holanda, o sea, eran selecciones muy potentes y nada, yo un día vuelvo del instituto, normal, nosotros llegábamos del instituto y comíamos y la que era la encargada en esa época de la residencia del Villarreal me llegó y me dijo, enhorabuena. Entonces, yo pasé y subí a mi habitación y dije, vale, no sé qué, yo, no era mi cumple, no era mi santo, no había pasado nada. Y como me veía así con cara, yo subí, dejé mis cosas, dejaba la mochila, bajaba y comía, y bajé y me miró así y me dijo, pero ¿tú sabes por qué te estoy diciendo esto? Y yo le dije, no, la verdad que no. Y me dijo, llama a tu padre. Y ahí fue cuando lo llamé y cuando me dijo que estaba de camino a Villarreal, porque eran 2 horas de Elche a Villarreal, que esa misma noche viajaba y que me había convocado a la selección. Imagínate, fue un momento bastante bonito, la primera vez. Las otras también, pero yo creo que la primera, y siendo tan pequeño, muy bien. Significó mucho para ti, entonces. Sí, y para mi familia también. Sí, la verdad que sí. Allá que saques el tema de la familia, aunque viváis aquí, ¿mantenéis tradiciones, costumbres de Colombia? Pues he de decir que los veo ya muy españolizados a ellos, la verdad que sí, y al final llevan muchos años aquí y es normal. Sí que es verdad que hay cosas de la cultura que no cambian, la forma de educar, las costumbres, digamos, de comida o de... Sí, siempre hay destellos que dices tú, pues, son de allí. ¿Qué plato colombiano tú? La bandeja paisa, ninguna duda. ¿Bandeja Ninguna paisa? duda. ¿La has probado? ¿No? ¿No? Así tras un día. Tengo que traer para los compañeros. La verdad que en Colombia hay comida muy buena, sinceramente. Y las empanadas esas, algunas te tengo que traer también, creo que me queda. ¿Y la paella valenciana también te gustará, no? ¿Con qué te quedas? ¿La paella valenciana o el plato que habéis comentado? Yo me quedo con la bandeja, me dejo con la bandeja paisa, la verdad. Pero la paella, bien. La paella allí en Valencia, bien. Por redes sociales estáis recibir mucho apoyo, ¿no? De gente de Colombia y tal. Imagino que eso te hará sentir bastante bien, ¿no? Bastante Sí, gratificante para ti. la verdad que, bueno, allí viven bastante el fútbol, no solo en Colombia, sino en lo que es Sudamérica en su totalidad. Viven muchísimo el fútbol y la verdad que cuando tienen jugadores así, digamos, en Europa con proyección y tal, están bastante atentos. Además de que ya he ido varias veces allí con la selección, entonces me conocen, saben quién soy y sí, a diario recibo sus mensajes, su apoyo y cuando salen cosas mías, ahí están siempre. Ahora, bueno, hablando un poquito del presente, has marchado a cientos de kilómetros de tu casa para estar aquí en el Amorebieta. ¿Nos echas un poco menos tu zona o qué tal estás aquí en Amorebieta? ¿Qué te gusta de Amorebieta?
A ver, aquí me gusta mucho el ambiente de la gente. Sí que es verdad que aunque sea Amorebieta un pueblo pequeño, lo veo bastante alegre, movido. Siempre veo niños jugando en la plaza del ayuntamiento, siempre hay gente en las terrazas. O sea, es un pueblo con bastante vida y la verdad que aquí estoy a gusto. Estoy viviendo aquí, estoy con mi padre. Y nada, de momento los que hemos estado desde julio aquí, 4 meses más o menos, bien, ninguna queja de nada. Además, todo el mundo me trata súper bien. Muy bien. Y disfrutando del fútbol, ¿significa mucho el fútbol para ti? Sí, la verdad que yo creo que para mí significa como un mundo aparte de lo que yo vivo fuera, es como donde me puedo también relajar, desahogar y olvidarme de todo lo demás, porque sí que me he dado cuenta que aún muchas veces siempre pasan cosas, siempre puede ocurrir cualquier situación, pero cuando entro en un campo se me olvida todo y la verdad que disfruto. Imagino que disfrutarías también cuando fuiste con el primer equipo del Villarreal, ¿no? Ese parón por el Mundial de Qatar, que jugaste varios amistosos con el primer equipo. No sé cómo viste aquello, rodeado de gente como Gerard Moreno, Parejo, Albión. Pues tú verás, yo no me lo creía. O sea, eso también. Yo un día, pues nada, entrené con el primer equipo normal, necesitaban gente y pues nada, subí, entrené como con otros compañeros también que subieron conmigo y nada, yo por la tarde fui al preparador físico y justamente estuve comentando que habían unos amistosos ahí en Turquía y tal, pero en la vida me hubiera esperado nada porque no suelen llevar gente tan joven. Y nada, cuando estoy llegando al parking de mi casa, ya después de haber entrenado, me llamó mi entrenador y bueno, el preparador físico de mi equipo, que nada, que iba a ir con el primer equipo, que viajaba al día siguiente y imagínate, o sea, está con mis compañeros normal entrenando y a los 2 días me veía en un avión con toda esta gente y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena. ¿Qué tal te trataron? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? Anécdota como tal, allí no pasó nada así en general, pero nada, sí que es verdad que me acogieron súper bien, que contaban conmigo por la noche para jugar a las cartas, a un juego que les gusta bastante. Y la verdad que en ese sentido muy agradecido porque como uno más, o sea, no me apartaban para nada de las cosas y de verdad que muy bien conmigo. No te hacían trampas jugando a cartas ni nada, ¿no? No, 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 no. Creo que no. Vale, pues vamos a ir terminando ahora con unas preguntitas un poco más rebuscadas, a ver qué nos cuentas. Imagínate que te digo que puedes irte a comer o a cenar con la persona que tú quieras. ¿Con qué persona elegirías para pasar ese ratito? Yo me iría, por la situación en la que estoy tan lejos, te lo juro, me iría con mi madre. Me iría ahora mismo, porque sí es verdad que ella no puede estar aquí porque trabaja en Elche y nada, aquí tanto mi padre como yo la echamos mucho de menos, tanto a ella como a mi abuelo, a la mascota que tenemos ahí en casa también, pero me iría, a eso, me iría con mi madre. ¿Qué mascota es ese? Eh, nada, es una pomerania blanca así chiquitita, muy buena. Vale, otra pregunta. A ver, si pudieras ser otra persona en un momento concreto, meterte en el cuerpo de alguien, ¿a quién elegirías? Pues mira, antes te he dicho que me gusta mucho la Fórmula 1. Te prometo que me encantaría ser piloto un día. Un día me metería en el cuerpo, aprovechando que es de aquí, de Fernando Alonso. Encima que aquí hay Alonso manía en España con el tema del 33 y tal. Mis amigos también siempre están con las tonterías de eso y nada, yo creo que me metería en el cuerpo de Fernando Alonso un día. Ujú. ¿Ves mucho la tele? En cuanto a series o programas, sí, pero yo qué sé, a lo mejor noticias o 4, Antena 3, todo eso no mucho. Las cosas que veo las busco yo a posta, pero normal, tampoco normal. Imagínate que tienes que participar en un programa de la tele. ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál elegirías? Un programa. Si fuera un programa, en el Chiringuito, sin duda. O sea, yo me río mucho
¿En la banda de la derecha con o eso, de la izquierda? eso ya es sorpresa, pero sí que es verdad que me encanta ese programa. Y si fuera una serie en la que se avecina. La obsesión de locos. Increíble. Vale. Ahora la última, vamos a ir terminando. Te dicen que dentro de una semana se acaba el mundo. No sé, ¿qué aprovecharías para hacer estos días? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Me iría corriendo para Elche. Me iría para allá, estaría con mi familia y nada. Algún toque le daría el balón, pero nada, estaría con ellos. Sin más. Pues muy bien, Luis. Muchas gracias por este ratito. Por otro ha sido un placer estar contigo y esperemos que haya estado a gusto. Sí, muy bien, muchas gracias. Y nada, un saludo a toda la gente que pueda seguirnos, desde ya sea Colombia, desde Amorebieta, desde donde sea. Y nada, un placer a todos. Nada, hasta luego.